En el capítulo anterior, Llevamos usando energía desde que existimos. Extraemos la energía de nuestro entorno de varias maneras. La comida es la forma más elemental de la energía. Luego la desprendemos hacia el entorno mediante el funcionamiento de los músculos. Llevamos haciendo esto desde hace muchísimo tiempo. Gradualmente, gracias a nuestra inteligencia, a nuestros pulgares opuestos, al lenguaje o a cualquiera de estas cualidades especiales, hemos ido aumentando nuestra capacidad para extraer energía de nuestro entorno. Mediante el fuego, la agricultura, el enganchar animales a carretas o trineos y todo tipo de cosas. Pero con los combustibles fósiles encontramos una fuente de energía que iba mucho más allá de todo lo que se había usado antes. Creo que es correcto decir que el petróleo se ha convertido en el fluido vital de nuestra moderna economía global. Es la principal fuente de energía que sostiene nuestra civilización. El problema es que en los últimos 25 años, más o menos, la producción mundial de petróleo ha superado a los descubrimientos, de modo que ahora las reservas mundiales de petróleo están disminuyendo. Y unas reservas que disminuyen no tardarán en provocar una caída de la producción. El mundo de la producción petrolífera decreciente será tan distinto del mundo del constante aumento y uso del petróleo que nos costará reconocerlo. Va a cambiar casi todo lo que hacemos, casi todos los aspectos de nuestras vidas y todos los sectores de la economía. Encontramos un campo petrolífero y empezamos a explotarlo gradualmente. El ritmo de extracción aumenta. Luego, cuando se ha sacado más o menos la mitad del petróleo, el ritmo de extracción toca techo y empieza a decrecer. Y aunque agotarlo todo pueda llevar mucho tiempo, nunca se recuperará el ritmo de extracción que se alcanzó en el pico. Esto ocurre en todos los países productores de petróleo, como Estados Unidos. Los Estados Unidos fueron el primer productor mundial de petróleo a principios del siglo XX. Alcanzaron su pico de producción en 1970 y desde entonces esta ha decrecido. Y lo mismo va a ocurrir en todo el planeta. una de las maneras de contarlo, uno de los sectores es donde se puede ver más fácilmente cómo los combustibles fósiles han transformado la vida en este país, considerando que hace un siglo la mitad de los norteamericanos eran campesinos. Ahora esa cifra ha bajado a menos del 1%. Lo que va a pasar cuando lleguemos al pico y la producción de petróleo inicie su inevitable decrecimiento es que la producción de petróleo tenderá hacia cero. Los combustibles fósiles son la base de la revolución industrial. Y esto plantea un problema porque los combustibles fósiles son por naturaleza finitos. El petróleo se generó de 90 a 150 millones de años atrás. Y estamos dejando seca esa reserva de combustible altamente concentrado en un espacio de tiempo asombrosamente corto. ¿Qué son 200 años comparados con 150 millones de años? Todo ese petróleo se habrá acabado prácticamente a finales de este siglo. Hemos vivido un periodo histórico en el que la expansión iba unida al progreso. Es decir, cuando todo pueblecito se convertía en ciudad, o cuando el país crecía y se hacía cada vez más poderoso, cuando éramos cada vez más prósperos. Si nos comparamos con nuestros antepasados coloniales, podemos decir, vaya, pues sí que hemos progresado. Pero esto significa que abordamos la historia en su conjunto desde un punto de vista no ecológico, que solo nos han preocupado los aspectos políticos y económicos. Es decir, el hecho de que hemos avanzado de una sociedad agraria a una sociedad industrial. Esa hipótesis de que siempre podemos seguir expandiendo la población humana y el consumo humano de los recursos, ¿cómo se perpetúa? Creo que lo que pasa es que tenemos una realidad física basada en la disponibilidad de energía a partir de combustibles fósiles. Básicamente, esto nos permite aumentar la capacidad del planeta de una manera tremenda. Ahora, somos capaces de organizar los recursos de nuestro planeta para que mantengan a cada vez más gente y estilos de vida cada vez más consumistas.
Hasta un punto en que llevamos tanto tiempo haciendo esto y nos hemos enfrentado a tantos problemas que básicamente hemos desarrollado una cultura que refuerza la idea de que nuestras acciones no van a producir auténticas consecuencias, porque aunque se trate de un problema a corto plazo, tendremos el ingenio y la capacidad para resolverlo. La sociedad en general, generación tras generación, se ha instalado en ese convencimiento. Esto es lo que se espera. Cambiar este pensamiento totalmente, cuando toda persona viva hoy en día pueda ver esa época de progreso que llega desde el pasado y piensa que se puede extender hacia el futuro. Y esto está incrustado en las leyes y en las costumbres de la gente, sería una reacción positiva. Es la obligación cultural al cambio, lo que resulta muy peligrosa, porque es un problema que amenaza a generaciones de creencias y convicciones. Y lo malo es que quienes transmiten esta amenaza se ponen al margen de su propia cultura. Eso es muy difícil de asumir para el individuo, psicológica y emocionalmente, porque constantemente estarás mirando a tu propia cultura y diciendo, Dios, pero ¡qué locura! Y así es, pero la cultura te devolverá la mirada diciéndote, el loco eres tú. Cuando estudié las sociedades antiguas durante largos periodos de tiempo, vi que el problema al que se enfrentaron fue el del coste de que la sociedad se hiciera cada vez más compleja. Cuando estas sociedades se enfrentaban a un problema, ya fuera de tipo militar o cómo manejar su propio entorno, tendían a crear instituciones cada vez más complejas. Muy a menudo esto implicaba tener un mayor ejército o un mayor gobierno para controlar mejor a sus pueblos. Estas sociedades tendían a gravar cada vez más a sus ciudadanos para poder costear sus complejas estructuras. Esto, al menos hoy en día, es evidente, dado que tenemos las instituciones más complejas dedicadas a la solución de problemas que han existido jamás en este planeta, las más complejas que la humanidad haya desarrollado jamás. Lo malo de la complejidad es que siempre tiene un coste, tanto si hablamos de organismos que se van haciendo más complejos o sociedades que se hacen más complejas. En las sociedades del pasado el problema fue que la complejidad aumentó más allá del punto sostenible con la energía solar, que en última instancia era lo que las mantenía. Recuerde que no disponían de los combustibles fósiles que tenemos nosotros, así que finalmente alcanzaron un punto en el que la complejidad de la sociedad no podía sostenerse sobre la base de la energía solar y de la agricultura. Cuando observamos el mundo industrializado de hoy y tratamos de proyectar cómo se desarrollará en las próximas décadas, lo que vemos es una gran cantidad de problemas muy caros e incidiendo al mismo tiempo. No solo tenemos el problema de la energía que tanto destaca hoy en día, tenemos también problemas con el del envejecimiento de la población, es decir, poder pagar las pensiones de la gente de mi generación. Tenemos problemas con las infraestructuras deterioradas que deben ser mantenidas o reemplazadas. Tenemos el eterno problema de los altísimos costes militares. En las sociedades antiguas que estudié, uno de los grandes problemas a los que se enfrentaban era tener que incurrir en altísimos costes solo para mantener el status quo. Invertían enormes cantidades en resolver problemas que no llevaban a una solución positiva, sino que simplemente les permitían conservar lo que ya tenían. Esto disminuye los beneficios netos que se producen en la sociedad compleja. Por eso, en última instancia, costaba demasiado mantener el Imperio Romano y al final no valía la pena. Así que el problema inmediato que veo en nuestro futuro es la gran dificultad que vamos a encontrar en mantener el nivel de vida al que está acostumbrada la gente de las sociedades industrializadas y, por tanto, los disturbios sociales y políticos que se van a dar a consecuencia de esto. Economía de consumismo. Los Estados Unidos es donde todo se vende. Más o menos $1 de cada $3 gastados en consumo privado en todo el mundo se gasta aquí, en los Estados Unidos. Es bastante llamativo. Nuestro trabajo en el mundo
consiste en comprarlo todo. Tenemos un 4,5% de la población mundial y hacemos algo más del 30% de todo el consumo privado mundial. La economía global depende de los Estados Unidos como punto de consumo. Así que más o menos, cuando se nos acabó el dinero, a los demás les pareció de perlas y de hecho no tuvieron más remedio que prestarnos nuestro propio dinero para que pudiéramos seguir comprando. Porque no hay ningún otro lugar del mundo en el que se puedan vender las exportaciones que se producen, ni donde se consuma tanto. Nosotros somos ese lugar. En la extraña especialización de la moderna economía internacional posterior a la mitad de los años 70, somos los consumidores de primer y último recurso para una buena parte del mundo. Por eso el resto del mundo dependerá de nosotros mientras sigamos pidiendo prestado y sigamos gastando para poder seguir produciendo. La publicidad nos lleva a ser los mayores consumidores del mundo. Los estadounidenses están casi genéticamente predispuestos a ser consumidores. Somos, aunque no me gusta decirlo, víctimas del mayor sistema de propaganda que se haya inventado en la historia de la humanidad, que es la industria publicitaria moderna. Algo así como 200.000 millones de dólares se gastan anualmente en convencernos de que compremos, gastemos y consumamos. Y hemos llegado a pensar que esto es normal, que el crecimiento es normal. Lo hemos experimentado durante los últimos 200 años y lo proyectamos hacia el futuro pensando que así es la vida normal. Pero no tiene nada de normal. Toda una generación ha sido educada en un entorno totalmente artificial, en donde las creencias han sido moldeadas por la televisión, que está diseñada para vender cosas, y por el cine, que está totalmente desvinculado de la realidad. Sobre todo aquí, en donde los buenos siempre ganan, y siempre hay un final feliz. No creo que se den cuenta de que todo lo que hacemos gira en torno al consumo masivo de petróleo, ya sea la comida, el transporte, perder el empleo, nuestras ocupaciones, todo gira en torno a consumir cantidades ingentes de petróleo. Cuando el petróleo se haga muy escaso, mucha de la riqueza social va a desaparecer. Muchas de las cosas que consideramos naturales van a reducirse. De modo que no nos gustará presenciarlas. Y sin embargo estamos viviéndolo ahora mismo y nadie parece demasiado preocupado, aunque el golpe puede ser muy severo. Porque en Estados Unidos somos consumidores y solo nos fijamos en los famosos de los medios de comunicación y esto está hecho a propósito. Suponte que seas fabricante de coches y la cadena de televisión A se pone a emitir programas sobre todos los problemas económicos, energéticos y medioambientales a los que nos enfrentamos. Pues no vas a conseguir tantas ventas como si te anuncias en otra cadena que solo cuenta lo maravilloso que es todo o que solo habla de tal o cual famoso. No creo que haya nadie planeándolo paso a paso, aunque no me sorprendería que lo hubiera. Pero en todo caso, lo cierto es que funciona así. Lo que más hace vender es también un producto que convierte al espectador en un descerebrado. Una de las cuestiones sociales más importantes es probablemente cómo cambiar el comportamiento. Y una de las razones por las que el comportamiento es tan difícil de modificar es que la mayor parte es automático. Nos limitamos a reaccionar ante nuestro entorno habitual. Hacemos las cosas por hábito, como las hemos hecho miles de veces. Piense en cómo tomar decisiones que cambien los hábitos de consumo para construir un futuro mejor para las siguientes generaciones. Por ejemplo, reduciendo la emisión de CO2. Eso implica renunciar a un beneficio inmediato para conseguir otro tipo de beneficio más adelante. Te das cuenta de que la gente es increíblemente impaciente en cuanto se da una posibilidad de consumo inmediato, de recibir algo que tiene un valor. El ángulo muerto es, por lo tanto, algo a lo que no prestamos atención porque a menudo se nos oculta en el tiempo o en el espacio, en la medida en que no nos amenaza de manera inmediata. En esta sociedad hay mucha gente interesada en que nada de todo esto se sepa. La industria de los combustibles fósiles se ha pasado la mayor parte de los últimos 15 años lanzando las campañas de desinformación más absurdas que se puedan imaginar. Y con bastante éxito. Pero una de las razones de su éxito es que de todas formas tampoco nos apetece saber la verdad. Es fácil mentirle a la gente cuando la gente está contenta de que le mientan.
Es una gran amenaza para nosotros, porque más que cualquier otro país del planeta, hemos aceptado la lógica del combustible fósil barato y a tope. Más que en ningún otro sitio, nuestro sistema de vida refleja esa dependencia del petróleo barato y de la energía barata. Vivimos en casas enormes, nos desplazamos a distancias enormes. Vamos a sentir cierto escozor cuando empecemos a cambiar. Nos hemos convertido en gente superlativamente individualista. Es la consecuencia de que dos personas vivan en una casa de 400 metros cuadrados a 400 metros del vecino más próximo en un barrio gigantesco. Nuestra cultura es única, en el sentido de que estamos totalmente automatizados y aislados. La mayoría de los que han nacido aquí y llevan esta vida forman una especie de conexión neuronal en sus cerebros, con una sociedad de alta energía o de tecnología punta. En los últimos 20 años, la sociedad se ha vuelto demasiado compleja para algunos y cada vez más gente ha sido dejada de lado y han visto a otros en esa situación. Pero debido a nuestros automatismos, la gente no lo comenta con los demás porque se sienten avergonzados por lo que ven en la televisión o en los otros medios. De modo que hay mucha gente al margen de la sociedad que se siente alienada, pero no se lo cuenta a nadie porque no quieren sentirse parte de una minoría, sino de la mayoría. Desastre ecológico. Veo la cuestión del petróleo como parte de una cuestión más amplia. Estamos llevando al límite muchos de los recursos del planeta. Esto podemos verlo por los precios de mercado de materiales como el cobre, por ejemplo, y podría añadir una larga lista. Pero a mí me preocupa cómo estamos explotando todos los recursos naturales del planeta, tanto los renovables como los no renovables. Me preocupa la cuestión del agua. Es decir, ¿hasta qué punto estamos extrayendo excesivamente de los acuíferos de todo el mundo? La mitad de los habitantes del mundo vive ahora en sitios en los que escasea el agua y los pozos se secan. Me preocupa la excesiva demanda de bosques. Me preocupa el cambio climático y el hecho de que soltemos tanto dióxido de carbono a la atmósfera a consecuencia de quemar combustibles fósiles que la naturaleza no puede absorberlo. Si todo el mundo en este planeta consumiera en la misma medida que el estadounidense medio, necesitaríamos 3 planetas. El problema es que solo tenemos uno. Si seguimos con este negocio como hasta ahora, con 3 grados de calentamiento global, el calentamiento de Groenlandia y de la Antártida Occidental será suficiente para que haya mucho deshielo en verano. Cuando las placas de hielo empiecen a ablandarse y a moverse, se dará un cambio de varios metros del nivel de la Tierra. El gran peligro de las placas de hielo son sus reacciones positivas. Al fundirse, se hacen más oscuras y por lo tanto absorben más luz solar, lo cual es una reacción positiva. Pero al mismo tiempo, el océano se calienta y funde las paredes de hielo que existen y la salida de los glaciares al mar. Eso es como abrirles la puerta, de modo que se moverán más deprisa. Eso rebajará el nivel de la superficie, lo que hace que la superficie se caliente. Al elevarse el mar, elevará el hielo en las desembocaduras de los glaciares, sobre todo en la Antártida Occidental. Esto tiende a desestabilizar el hielo. El peligro es que estas reacciones positivas provoquen una situación que empiece a actuar por sí misma y que quede fuera de nuestro control. Si acabamos por tener un mar que ha subido varios metros, digamos incluso unos 25 metros, eso causará un desastre global de proporciones sin precedentes. Así que la pregunta es, ¿queremos conservar un planeta que se parezca al que hemos heredado de nuestros antepasados? Si queremos conservar ese planeta, tendremos que hacer algunos cambios en la manera en que usamos la energía y cambiar el ritmo con el que consumimos el combustible.
Mucha gente me pregunta, si somos un país tan listo, ¿cómo podemos ser tan estúpidos y permitir que todo esto siga adelante? Una cosa es que ocurra, y todos hemos sabido cómo, pero desde los años 50 o 60 nos hemos dado cuenta de los daños producidos por el petróleo y las emisiones de gases invernadero. ¿Cómo podemos permitir que esto siga ocurriendo? Siempre doy una respuesta en dos palabras, política y mentiras. Lo de la política está muy claro. En los 10 o 12 años posteriores a la publicación de mi libro, las empresas petroleras han gastado 186 millones de dólares en contribuciones políticas a nivel federal, es decir, para el Congreso y el presidente. Por cada uno de esos 186 millones de dólares han recibido 1.000 millones en exenciones fiscales y otros subsidios. Me parece que si tú inviertes $1 en algo que te reporte 1.000, vas a seguir haciéndolo. Así que esta es la parte política. La de las mentiras empieza en los años 50, presionados por los partidarios de una normativa, incluyendo a mucha gente de California en ese momento. Las empresas automovilísticas se reunieron y afirmaron que dejarían de hacerse la competencia en este punto concreto, el de la porquería que sale de sus tubos de escape, que trabajarían juntas con expertos del automóvil para garantizar que sus productos fueran seguros si se usaban correctamente. Incluso presumieron de que si se daba cualquier tipo de emisión peligrosa por un tubo de escape, podrían inventar un mecanismo e instalarlo en todos sus coches en solo un año. Por supuesto, la documentación demuestra que se aliaron para hacer exactamente todo lo contrario, para mentir a los partidarios de una normativa, para mentirle al público, para ocultar el peligro real de sus productos y para bloquear la producción de alternativas a sus productos. Por ejemplo, cuando se reunieron para conspirar de qué manera matar el coche eléctrico o cómo bloquear el desarrollo de tecnologías alternativas que en todos estos años hubieran podido aportarnos productos más seguros y limpios.